Bueno, chicos, entonces, primero, Ingeniero, ¿puede colocar a grabar? Allá, ya. ya estoy grabando. Primero, sabemos que es una carga horizontal, ¿cierto? Proyectada en estos 3 metros. Una carga de magnitud 300 kilos por metro. Entonces, eh, bueno, eso me da una resultante, ¿cierto? Digamos, siguiendo el mismo procedimiento que hemos hecho hasta el día de hoy, es, voy a tener resultante, pues seguramente va a ser aquí en la mitad, ¿cierto? Porque es una carga uniformemente distribuida. ¿De cuánto? De 300 kilogramos. La resultante no puede ser. Resultante De 900. de 900. De 900 kilogramos o 9 kilonewton. Ujú. Bueno, ¿en qué la vamos a dejar? 2.940 newtons. ¿Cuánto? 2.940 newtons. Bueno, manejémoslo como 100. 3,9 kilómetros. Si les parece, manejémoslo como 100 para redondear los números. Voy a poner acá que es de 3 kilonewtons. ¿Sí? Esa es mi resultante. Resulta que mis ejes locales de ese elemento van a ser ¿cuáles? Dijimos que era, Oiga, pero no sería 9 kilonewtons. ¿perdón? ¿No sería 9 kilonewtons? Sí, tienen toda la razón, es 9 kilonewtons. Es 9 kilonewtons. Y una pregunta aparte de esto, es que lo que pasa es que me dieron los valores un poquito diferentes, pero fue porque la elasticidad la tomé con 2,04. ¿Hay algún problema con eso o no? No creo. Pues no hay problema desde que no le esté dando un cortante en el sistema local, global. ¿Sí? Ah, ok. Sí, porque eso fue lo que había mirado y como que tenía un poquito diferentes los valores, pero era por la elasticidad nada más. Entonces estamos diciendo que para este elemento, voy a poner de otro color la flecha, para este elemento, estos van a ser mis ejes locales, ¿cierto? El X y el Y. Entonces, pues esta carga de 9 kilonewtons me toca representarla en esos ejes locales. Entonces voy a tener, no cogí el color, voy a tener una carga muy seguramente perpendicular, ¿cierto? Y una carga transversal, digo, longitudinal. ¿Cierto que sí? Bueno, Sí, acá señor. puedo decir igual que aquí tengo mi horizontal y que el ángulo que se me forma acá es el mismo ángulo que se me forma acá. ¿Cierto? Entonces, pues ahora yo necesito ese ángulo que tengo ahí arriba va a ser este mismo ángulo de 33,69, ¿cierto? El ángulo del elemento 2. Menos 33,69. Ingeniero, ¿uno ahí lo tomaba tal cual negativo o había que dejarlo positivo? Yo cuando lo hago a mano, yo lo tomo positivo, ¿sí? Pues digamos ahí me van a cambiar el signo de las componentes y es donde yo tengo que estar ahí muy, muy en cuenta para saber, porque miremos, esta fuerza, la que es perpendicular, ¿cierto? Tiene que ser negativa, tiene que ir hacia abajo. Y la que va a la derecha tiene que ser positiva, porque coincide con mi eje X. Entonces yo aquí puedo plantear cuánto es 9 por el seno de ese 33,69 y 9 por el coseno de ese 33,69. Pues yo los voy a tomar como positivos, pero que me den, la dirección ya está dada por estas flechas, ¿no?
El seno da 4.99. Seno 4.99. Y el coseno, Coseno da 7.48. 4.99 o 5. Menos 4.99, 22.92. Ok. Entonces yo tengo aquí una carga perpendicular que va a valer 7.48 kilonewtons y una carga transversal que va a valer 4.99 kilonewtons. ¿Cierto que sí? ¿Sí vamos bien o no vamos bien? En las direcciones que estamos ahí presentando. Sí, señor. ¿Sí? Ahora, pues resulta que esa carga, que son resultantes, nosotros tenemos que volver las cargas uniformes en el elemento. ¿Cierto? Entonces, para volver las cargas uniformemente distribuidas, ¿qué hago? Pues esa magnitud la divido entre toda la longitud del elemento. Que si fuera, porque digamos, base por altura es el área de esa figura, ¿no? Recordemos que para triángulo, pues nosotros dijimos cuál es el área del triángulo. Entonces, por allá despejamos la altura, ¿no? Aquí, pues, si la resultante es base por altura, tengo la altura, me hace falta la base, entonces voy a dividir entre la base. 7.48 dividido entre la longitud total del elemento, ¿cierto? Y ese elemento es el elemento 2 que tiene una longitud de 3.61. Entonces, a ver cómo hacemos un dibujito donde se vea esa carga. 2.07. Ya, regálame un momento y planteamos esa carga. Planteamos esa carga acá. ¿Cierto? Una carga que sea pues que va a ser esta carga así uniformemente distribuida. Eso todo detallado ahí, ese esquemita. Una carga uniformemente distribuida de 2.07, me dices, 748 dividido entre 361 Sí, señor, 2.07. kilonewton metro. Listo. Esa es nuestra carga. ¿No? La carga perpendicular. Ahora pasa lo mismo con esta carga axial. Inge, porque esa es la perpendicular, esa no sería la transversal. No sé, díganme ustedes. Es que yo puse, espera, la que da seno, la que se obtiene la puntual con seno, no es la perpendicular. No, según la figura es la que va longitudinal. El coseno es este, ¿cierto? El coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿O no? No, es que No, es el cateto adyacente adyacente sobre sobre hipotenusa. hipotenusa. ¿Yo qué dije? ¿El coseno o el seno? El coseno. El coseno es Adyacente sobre hipotenusa. adyacente. Entonces, esta carga sería seno por el 9, ¿cierto? La de 748. La de 740, la de 748 no sería Esa coseno, es coseno, sí. coseno. Ajá, Y la de 499 es con el seno. ajá. O sea, ¿están invertidas aquí? Sí, señor. ¿Seguros? No sé. No, ingeniero, ahí está. A
ahí está bien. Ahí está bien. ¿Sí está bien? Ustedes son los que me están revisando. Sí, ingeniero, ahí está bien. Se supone que la cortante es más grande porque el elemento está más horizontal que vertical. Para allá iba. Si tengo un elemento, miremos que está como acostado, ¿cierto? Si tengo un elemento hacia acostado, ¿cierto? Voy a tener una carga vertical más grande. Que sea esta. ¿Sí? Yo pensaría eso. O sea, sin mucha ingeniería, más como pensando con la física, ¿sí? Que es un elemento que está inclinado. Por eso es que yo lo estoy dibujando así. Y pues, de la misma forma que dividí o que encontré una carga uniformemente distribuida, que ahora los colores, pues voy a tener aquí una carga uniformemente distribuida, longitudinal, ¿cierto? De magnitud 4,99 dividida entre la longitud del elemento. ¿Cierto que sí? Y esa carga va a ser ¿de cuánto? 1.38. 1.38 kilonewton por metro. Ok. Marica, la saqué bien, qué hueva. Entonces, vamos con 1.38. Y ahora, ¿qué era lo siguiente que hacíamos? Pues resulta que no necesitamos las cargas como tal en el elemento, sino las cargas en los nudos, ¿cierto? El sistema equivalente. Entonces voy a tener un sistema equivalente y paralelo. Voy a dejarlo por acá abajito. Un sistema equivalente donde yo ponga las cargas. Sabemos que es una carga uniformemente distribuida, entonces viene la mitad para un lado y viene la mitad para el otro lado, ¿cierto? Van ustedes a las tablas por allá y revisan. Una carga por acá. Ahí era con flechita. A ver, con flechita. Bueno, de hecho las que van a encontrar son las reacciones, ¿no? No las cargas. Encontramos unas reacciones que después las invertimos para obtener las cargas. Esta reacción y esa reacción. ¿De cuánto es? ¿Son esos cortantes en ese elemento? ¿O empezamos por los momentos? 374 y 374. 374. ¿Y de dónde salen esos 374? De la carga por la longitud sobre 2. De la puntual sobre 2. O la puntual sobre 2. Bueno, de la carga, pues la puntual es la carga por la longitud, ¿no? Pero si van a las tablas de solución, dice que los cortantes son de WL medios, que es lo mismo que tener esta carga y dividirla entre 2. Entonces ahí me dicen que les está dando 374 kilonewtons. Listo, abajo también va a ser 374. El axial. Pues ese axial, muy seguramente, si estamos diciendo que vamos a encontrar reacciones, va a ser un axial acá y un axial acá. ¿De qué magnitud? 249. 249. 249, sí, exactamente, 2,5, porque si la fuerza es de 5, pues voy con mitad a un lado y mitad al otro lado. Aproximadamente ahí como redondeando, voy a ponerlo por acá, 2.49 kilonewtons. ¿Sí? Y ahora pues un momento,
Dibujémoslo acá, que será esta, ¿cierto? La reacción. Y será esta la reacción. Dijimos que hay uno positivo y uno negativo, ¿no? ¿Esos momentos de cuántos son? 2.2. De 2.2. ¿De dónde sale ese 2.2? WL cuadrado. ¿Sobre qué? WL cuadrado sobre 12. WL cuadrado sobre 12. Entonces me da 2.2. Sí, no sé. Sí, sí, señor. Sí, señor, 225. 2.2 kilonewtons por metro. Y el de la izquierda va a ser positivo. Voy a marcarlo como positivo. Y por acá abajo voy a tener uno negativo. ¿Cierto? Y pues ya quedaría conformado nuestro vector. Bueno, recordemos que estas son reacciones. Ya lo que nos toca es convertirlo en fuerzas. Entonces, en fuerzas, esta flecha del cortante de 374 al comienzo del elemento no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Entonces, muy seguramente va a ser negativa con respecto a los ejes locales del elemento. El axial del nudo 3, que es donde inicia, ¿cierto? No tiene que ir hacia afuera, sino hacia adentro. O sea, en dirección de 3 a 4. Entonces sería positivo, ¿cierto? Porque coincide con mi eje X local. Lo mismo pasa pues con el cortante y el axial respectivamente del nudo 4. Y el momento cambiaría de signo, ¿no? El del nudo 3 pasaría a ser negativo y el del nudo 4 pasaría a ser positivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos nosotros revisar en el ejercicio. Entonces vamos a mirar que el axial, este axial, pues va hacia la derecha, va a ser positivo. De magnitud aquí tengo 249, muy seguramente por aproximación me va a dar de 250 y de 250 este axial. ¿Sí? El que entra y el que sale. Al inicio y al final del nudo. Van a la derecha. ¿Por qué? Porque es que la carga va a la derecha. Esa componente de carga va hacia la derecha. Entonces, ahí estamos validándolo. De igual forma, este 374 y este 374 van hacia abajo. ¿Por qué? Porque la reacción va hacia arriba, muy seguramente la fuerza va a venir hacia abajo, que coincide con la componente de la fuerza que estamos representando. ¿Sí? Y el momento, aquí me dicen que 2,2, aquí yo tengo que de 2,25, negativo al inicio porque cambia de signo, positivo al final porque cambia de signo. ¿Sí? Entonces, ese sería el vector, digamos, ya haciéndolo en detalle, nuestro vector de fuerzas en el elemento 2. Sí, creo que el análisis tampoco es que fuera muy complicado. Yo generalmente, algunas personas lo hicieron en la hoja de Excel. La verdad, a mí no me gusta trabajarlo tanto en la hoja de Excel porque a veces uno pierde como la noción de lo que está haciendo. Yo prefiero dibujarlo e ir haciéndolo a mano para que podamos mirar de dónde es que van saliendo pues, las flechitas, las direcciones de las flechas, bueno, los vectores como tal de cómo se representan. ¿Sí? Y pues ya teniendo esas magnitudes, ustedes ya tenían aquí la programación, pues algunos creo que estaban cogiendo exactamente la misma programación, y utilicé esta expresión que la fuerza en sistema global va a ser la matriz de transformación transpuesta, que es la que está aquí marcada en azulito, por este vector. Entonces, si todo va bien, ya aquí pasamos y pues podemos corroborar que horizontalmente en sistema global pues no tengo fuerzas, como era de esperarse, pues porque mi carga es vertical, entonces aquí no tiene por qué aparecerme fuerzas horizontales. A algunos les aparecían fuerzas así horizontales, entonces muy seguramente sería problema de la transformación, de la evaluación de cargas. David, ¿sí se entendió? ¿Cuántas veces lo hizo y no le dio? No, profe, fue una pendejada. O sea, ¿El lo que, parcial? lo que, Sí. lo que hice mal, no, no, no. Lo que tuve mal fue una pendejada, pero ya sí, tenía todos los signos bien, todo, me faltó fue dividir por la longitud, ese fue mi error. Bueno.
Pero No, bueno, son cosas que no se olvidan. El exactamente. tiempo Quiero con el poquito una tiempo. pregunta. Sí, Digamos, en mi caso yo traté de hacer esa descomposición y esa conversión, digamos, transformación de la carga con lo de la matriz de transformación como su merced nos explicó. Y entonces yo armé mi matriz de transformación con coseno, seno, menos seno, coseno, ¿sí? espérame que me perdí, se me fue un poquito la señal. La matriz de transformación que me dices es qué? Coseno, seno, menos seno, y coseno. Sí, Yo armé es la que siempre tenemos, coseno, seno, menos seno, coseno. Y y con esa pues yo asimismo obtuve mi vector carga y luego, pues el vector de carga, primero el global y luego lo volví Mira, mi local, matriz de ¿sí? transformación está acá. Coseno, que es este, que va en toda la No, no, diagonal, no, ¿cierto? ingeniero, pero es que me refiero es para hacer esa transformación de la carga, o sea, como Sí, usted nos dijo que podía hacer así como lo hicimos con el diagramita y todo, pero que usted dijo si queremos ser más pulidos, no sé qué, lo podemos hacer con la matriz de transformación. Entonces yo hice esa programación y así fue como yo traté de convertir mi carga, pero yo no sé si fue que algo no tuve en cuenta al hacer eso, pero a mí me dio diferente cuando yo hice. sí, así. entonces lo que nos dices es, lo que nos dices es, ¿cómo lo hago si lo quiero hacer más pulido? Exacto, o sea, utilizando la matriz, porque yo agregué eso a mi programación para que sea más fácil cuando tenga este tipo de cargas, yo pues coloco esos datos en el ángulo y todo lo demás para Bueno, que pues voy a sí. hacerlo por aquí a un ladito, mira. Voy a hacer mi matriz que es coseno. Ah, pues está acá. Voy a traerme esta matriz de acá para operarla. Es esta. Coseno, seno, menos seno, coseno. ¿Cierto? Y ahora pues voy a operarla por un vector que va a ser este vector en coordenadas globales, ¿cierto? Que es de -9 en Y. Entonces en 0, en X, no tengo nada horizontal, 0 en X, en Y verticalmente voy a tener 9 que bajan, ¿cierto? Entonces si yo opero estas dos matrices y las tengo acá, ¿cierto? Le digo que eh, mmult de coseno, seno, menos seno, coseno, ¿cierto? Y la opero por este vector, me da esto. 4,99 y menos 7,48. 4,99, ¿qué es? Es esta componente axial. Y 7,48, que es negativo, si te das cuenta, va hacia abajo. ¿Sí? Ahí ya pues sí tenemos que ver los signos de las coordenadas locales. Ingeniero, para Señor, calcular las reacciones de esas cargas, cuando uno las pasa a los extremos, ¿se maneja la carga con el valor absoluto? O sea, sin tener en cuenta el signo. no, toca tener en cuenta el signo. Pero estamos hablando de reacciones, nuevamente porque ya en algún momento surgió esa pregunta, como las eh, acciones como tal en los apoyos al final, o como acciones internas. O sea, es que cuando pues uno calcula los momentos, si uno toma el signo de la carga, el sentido de la carga, por ejemplo, de los 7,48, si uno lo toma como menos 7,48, de una vez ya le dan los signos No, es del que aquí, vector de fuerzas. exactamente, si yo lo hago aquí con esta forma matricial, todo está en coordenadas, o sea, tengo que respetar el sistema coordenado. Aquí este menos 7,48, ¿qué quiere decir? Que es, si yo lo pusiera como menos 7,48, tendría que hacer un vector dispuesto hacia arriba. Aquí yo lo que estoy haciendo es poniéndolos todos en positivos, ¿sí? O sea, queda positivo hacia abajo, queda positivo hacia la derecha. Para yo tener más, ¿cómo decirlo? Como para poder visualizar cómo es que está siendo aplicada la carga. Es más por eso. Ingeniero, es que eso que usted hizo con las matrices a mí me dio igual. Pues bueno, me varió un poquitico los números porque yo no tomé la carga
como 9, sino como 8.82, porque yo lo hice fue con 9.8 los newtons, ¿sí? Ajá. Pero de todas maneras, en ningún momento a mí los cortantes me dan 0, como usted dijo que tenían que dar en la matriz, en el vector de cargas ya global. Mira, si le pongo acá -3, que es la carga distribuida, me da que tengo una carga de... pero... ¿cuál es? Había cometido el mismo error, pero para que ya me dio 0, es que tienes que poner la carga con -7 para calcular los momentos y los cortantes. Yo me equivoqué en eso también, por eso no me daba 0. Tienes que poner ese -7. Estos valores que tengo acá son los valores de las componentes. Ahí creo que falta hacer lo mismo que le faltaba a David, que era dividirlo entre la longitud para tener las cargas uniformemente distribuidas. Así dividió sobre la longitud real. Y tengo 4.89 dividido en la longitud y menos 7.34 dividido entre la longitud. ¿Y no te da? No, señor, a mí no me da 0 en ese vector. ¿Y está bien hecha la programación? Sí, señor, yo ya la revisé varias veces y eso no me cuadra por ningún ¿Y el lado. momento? Los momentos me dan menos 271 y 271. Porque también depende de los signos y todo eso, ¿no? Los signos sí están bien puestos, así como están acá. Sí, a mí me pasó igual que no me da 0, pero toca es corregirle los signos y ahí sí ya da bien. Sí, muy Tiene seguramente. los signos como los dijo, ese es el error. ¿Cómo los qué? Como los dijo. ¿Cómo así? Que digamos en la matriz van uno positivo y el otro negativo. Sí, pues, pero también nos toca saber es la procedencia de esos signos. O sea, los Noemitas, valores reales del cálculo me da primero positivo y luego negativo, pero como luego hago la transformación y lo paso a negativo, pues ya me da primero el negativo y luego el positivo. pero aquí ya están transformados, ¿no? Aquí ya están transformados en cargas. Sí, sí, señor. Entonces, porque me dice que primero te da positivo, después te da negativo, entonces aquí me invertirían los signos y pues invertir los signos es tener una condición de cargas completamente diferente. Pero es que este método, digamos, es relativamente fácil de programar, pero pues sabiendo que cualquier condición, signo, pues ya nos induce a que cambie el estado de cargas, que nos cambie la rigidez como tal del elemento, el ángulo, la orientación del elemento, en fin. ¿Listo? Entonces, pues revisan los signos. Creo que como tal la magnitud, si yo tengo una carga vertical al comienzo del ejercicio, ¿cierto? Sea la magnitud que sea, pues cuando yo la transformo a sistema global no tiene por qué aparecer una carga horizontal. ¿Sí? Entonces digamos que correspondería al segundo punto. El siguiente punto era el ensamble. Y en el ensamble, pues varias cosas. Primero, ensamblar obviamente la matriz, ensamblar el vector de cargas en el elemento y incluir de una vez el vector de fuerzas nodales. De eso creo que tenían alguna pregunta, ya me escribieron de ese ensamble. De pronto el ensamble no, profe, pero sí la restricción, porque la Sí, del la nodo, restricción. sí, es que ese fue como muy engañoso, me parecía a mí. Pues me refiero es porque como salía, no, como no, o sea,
no era empotrado, ¿sí? Y a la final ¿Cuál? tocaba restringir los tres. Espere que no veo qué nodo es, profe. Ya le ¿El digo. nodo 1? El elemento 1, sí, el nodo 1. Ese sí. Bueno, aquí hay algo interesante que se puede abordar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico. ¿Sí? Recordemos, yo ya borré la matriz, que si yo considero mi matriz axial, ¿cierto? Mi matriz de carga axial, como les dije que había sido una de las respuestas, pues estos elementos, o más bien esta información sería cero, ¿sí? Bueno, me voy a preocupar más por este nudo, que este nudo iba a ser cero, ¿cierto? O más bien, no iba a existir. ¿Por qué? Porque como ese momento, o más bien ese nudo, no me iba a resistir momentos, pues no iba a existir esa componente como tal, ¿sí? Eso viéndolo físicamente. Pero pues si lo voy a ver ahora matemáticamente, y algo que me causó mucha curiosidad, es que ese término era este. Voy a marcarlo en otro color. Era este, ¿cierto? El 1 con el 1, el giro 1 con giro 1. Si yo dejo ese término, por decirlo, llamémoslo como un término vivo, ¿cierto? Como si fuera un término que va a existir dentro de mi sistema sin reducir, pues resulta que vean lo que pasa. Ese término está en la diagonal. Y pues, si ese término o ese cero aparece en la diagonal, el determinante de la matriz es cero y el sistema no tiene resultado. No se puede solucionar. Y me pareció muy curioso porque algunas personas lo dejaron y encontraron solución al sistema. No sé por qué, no sé cómo. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ese término o ese que yo lo digo desde el punto de vista físico, creo que es más visible, ese es un grado de libertad que no existe. Pero físicamente, digo, pero matemáticamente, pues ese cero en la matriz de rigidez me va a causar que no exista solución del sistema. Profe, entonces eso en muchas ocasiones, digamos, en mi caso, cuando uno intentaba resolver la matriz de la inversa, ¿no daba? No, pues saquemos la inversa de esa matriz pequeñita. O sea, digamos que el Yo me sistema di fuera cuenta, este. fue por eso. No, no da error. Sí. Cierto, Sí, da debe num, dar da error, num, num, claro. num. Es que por eso digo. Error no. O No, sea, no, Porque hay una porque yo hice lo columna y una mismo y fila no en hay serio. nada. 2, 3, 4. Aquí está matriz, ¿cierto? Haciéndolo para que todos los vean. Mi inversa de esa matriz que tiene un cero. Vean, no se puede calcular una matriz con un cero. ¿Por qué? Porque el determinante me da cero. Claro. Entonces, física, operativamente, ¿cierto? Pues ya de resolución matemática, pues tampoco me iba a dejar trabajar con ese cero en la matriz. Por eso siempre les dije, revisen pues que la matriz sea una matriz simétrica de diagonal positiva, ¿sí? Esta diagonal positiva implica que mi solución sea real. Si tengo una diagonal negativa, implica que mis soluciones sean imaginarias. Si queremos por allá volvernos a las clases de matemáticas, de valores y vectores propios, de todo eso, todo ese sistema, ¿cierto? Tiene que ser diagonal positiva. Por esa razón es que ese grado de libertad también se elimina. Matemáticamente por esta razón, para poder operarlo, y físicamente allá porque pues en ese elemento no voy a tener momento. Si yo dejo ahí un giro asociado, ¿cierto? Pues sencillamente voy a inducir a que ahí se genere un momento que físicamente no va a existir. Creo que algunas personas, bueno, lo que hicieron fue que ahí quitaron decimales, entonces la rigidez les daba cero, pero aunque tenga un valor muy pequeño, pues el sistema les va a dar respuesta. Errada, pero les va a dar respuesta. ¿Sí? Genero una pregunta. Señor Sergio. Es que yo creo que estoy un poco confundido. O sea, la fila y columna de U, ¿a qué corresponde? Desplazamientos horizontales. O sea, por decirlo, axial. Axial en sistema global, digámoslo así. Entonces, si la
si la guaya solo trabajaba axial, no había que dejar ese... Sí, claro. La U es desplazamiento. Lo que pasa es que en sistema global, este axial se me convierte en un axial hacia acá, pues una componente horizontal y una componente vertical. ¿Sí? Por eso aquí en la transformación de ese elemento, pues me genera componente horizontal y componente vertical. Por eso, pero al momento de reducir la matriz no habría que dejar ese ese grado de libertad, porque trabaja axial. Trabaja axial a lo largo del elemento. De hecho, es que lo que yo estoy diciendo, como mi solución van a ser desplazamientos, lo que digo es, este desplazamiento va a ser cero, pero aquí este desplazamiento no tiene por qué ser cero. Entonces, el sistema se compatibiliza con el desplazamiento que se produzca acá, en el nudo 2. ¿Sí? Si yo dejara habilitado ese axial, quiero decir pues que aquí tengo una posibilidad de desplazamiento, y pues no es cierto. ¿Cierto? Recuerden que esta reducción la estamos haciendo es como decir, de todos estos grados de libertad, que son nuestras incógnitas en el sistema K por delta, nuestra grado de libertad, igual a fuerzas, de todo lo que yo no conozco, pues hay algunos que sí conozco, que son los desplazamientos en los apoyos. ¿Sí? Entonces por eso no puedo, ahí tengo que restringirlo necesariamente. Listo. ¿Qué más preguntas hay de ese ensamble? Entonces ya, pues el ensamble creo que lo más engorroso que tenía, lo tengo por acá oculto, era pues el elemento 4.2, creo. Sí, de acuerdo con la topología tenía por acá uno que iba de 4 a 2, pues engorroso es un decir, lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿cierto? ¿Dónde está el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4, pues yo lo trabajé aquí como un sistema de carga-momento. Ténganlo claro eso, cómo es que vamos a hacer esa transformación. Algunas personas hicieron los 4 elementos como tal, de pronto querían hacerlo un poco más en detalle, querían obtener los desplazamientos en el volado, ¿cierto? No los estaba pidiendo y pusieron solamente la carga. Algunas personas hicieron 3 elementos y pusieron solamente la carga también. Entonces, no, recordemos que cómo se trabaja el sistema equivalente, ¿sí? De carga y momento. Juan Manuel me dice, yo trabajé los 4 elementos. No, no es que esté mal trabajar los 4 elementos, solo que, pues, de pronto por tiempo podríamos haber optimizado ese recurso. Bueno, ya posteriormente, pues ya nos queda la matriz en blanco, ya por eso les comenté al inicio, ya, si tenemos esto bien, tenemos aquí para atrás bien, pues muy seguramente la respuesta y sistema secundario tenemos bien. ¿Por qué? Porque este sistema secundario depende necesariamente de la solución del sistema y esa solución depende que estén bien filtrados grados de libertad.